bien. Como todas las semanas estudiamos la palabra de Dios, en este tiempo me ha tocado compartir con ustedes. Así que vamos a estudiar algo en el libro de Isaías 53. Y vamos a hablar algo acerca de la sanidad. Isaías 53, 4 y 5 dice: verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido, en realidad Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. En este tiempo, Dios ha puesto en mi corazón hablar algo acerca de la sanidad. Como vemos en esta parte de Isaías 53, 4, 5, nos dice que el Señor llevó todos nuestros sufrimientos y cargó nuestros dolores. Ahora, podemos ver la sanidad desde un punto de vista físico, como puede ser alguna enfermedad que por alguna razón podemos padecer, pero quiero enfocarme en este tiempo en la sanidad que tiene que ver con el alma, en la sanidad del alma, en la sanidad del corazón, ¿no? Hace unas semanas atrás yo estuve compartiendo un tema con ustedes, hablaba sobre los lugares en los que puede caer el alma, ¿no? Y veíamos que en el alma, cuando sufre traumas, cuando ha habido situaciones en nuestra vida que no han sido arregladas, que no han sido sanadas, el alma puede caer en diferentes lugares. No sé si recuerdan, quiero hacer un pequeño resumen acerca de esto, porque va acorde a lo que vamos a hablar hoy día. Habíamos visto que el alma caía en el lodo cenagoso. Habíamos visto que nuestra alma también puede caer en cárceles. También vimos que el alma puede caer en diferentes cautiverios, ¿no? Había una palabra en Job que estudiamos y vimos que el alma caía también en un hoyo oscuro, ¿no? Entonces vimos diversos lugares espirituales en los que el alma de una persona puede caer. Ahora, Isaías 53, pueden verlo desde el 3, 4 y 5, habla de que el Señor lleva nuestros sufrimientos, lleva nuestro dolor. Dice: verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Saben que Jesús, al morir en la cruz, Él lleva el dolor de la humanidad. Pero quiero enfocarme en algo porque a veces, yo creo que en todas las personas sucede esto, ¿no? Hay diferentes historias de vida. Por ejemplo, en mi caso, pues yo no tuve a mis padres. Mis padres son adoptivos. Entonces, hay una ausencia de padres, se podría decir. Hay otros casos donde los chicos o personas, digámoslo así, cualquier persona quizás nunca se crió con sus padres, se crió con sus abuelos. En mi caso, mis padres son adoptivos, digámoslo así. Entonces, hay diferentes situaciones en las que nosotros hemos crecido, ¿ya? Y son cosas que a veces como seres humanos nos cuesta entender y aceptar, ¿no? Nos cuesta entender que así fue la soberanía de Dios, que Dios lo permitió por algo. Muchas veces cuando yo he entrado, ya hace algunos meses atrás, obviamente, hablaba con personas que querían a veces hablar conmigo, conversar, orar con ellas. Yo le decía, tocábamos tal situación y hay personas que a veces no aceptan lo que ha pasado en sus vidas. Y al no aceptar lo que ha pasado en nuestras vidas, nosotros nos estamos haciendo un daño.
Porque a veces Dios permite que nosotros pasemos circunstancias para entender a las personas. Dios permite a veces que usted y yo pasemos una crisis financiera para entender al que no tiene, ¿ya? Dios permite que usted pase quizás una enfermedad para entender, no para tener esa compasión por las personas. Yo recuerdo que hace muchos años la mamá de un amigo murió de cáncer y me acuerdo que con 2 amigos más fuimos a visitar y yo hasta ahora no me olvido de eso porque recuerdo que yo entré a un lugar donde todos tenían cáncer, todas las personas que estaban en ese hospital tenían cáncer, pero la mayoría de ellos no tenía cabello. Entonces yo decía, ¿quién es hombre y quién es mujer, no? Entonces un doctor ahí me contestó, todas las personas que están aquí en esta área, en este cuarto, son mujeres con cáncer, solo que la mayoría, como tienen tantos años luchando contra el cáncer, pues ya no tenían cabello, ¿no? Entonces, cuando uno pasa por cosas, ve situaciones así, Dios como que toca el corazón de uno y uno tiene Dios pone esa misericordia, ¿no? Aún que nosotros no podamos hacer nada, quizás no somos sus familiares, pero Dios hace que veamos esas circunstancias aún para orar por esas personas, porque una de las maneras en las que podemos ayudar a las personas es con nuestra oración. Para los que conocemos la oración sabemos que Dios escucha. Entonces, como les decía, Dios permite que nosotros pasemos diferentes circunstancias, porque a través de eso Él quiere enseñarnos algo y a través de eso podemos entender a las personas que vienen atrás de nosotros, ¿no? Alguien que no ha tenido padres puede entender a alguien que no los tiene, y cuando Dios nos ayuda a sanar y a superar ciertas circunstancias, entonces Dios nos permite pasar el sufrimiento, pero también nos da y nos equipa y nos da esa herramienta para poder ayudar a superar a las personas los obstáculos que ellos van atravesando. Ahora, aquí dice que Jesús llevó todo el sufrimiento, todo el dolor. Él se lleva, dice, todos nuestros dolores. Él fue castigado, fue golpeado, fue afligido. Es decir, Jesús también pasó un dolor. Jesús también sufrió. Es decir, no hay dolor humano que el Señor no pueda entender. El problema de nosotros las personas es que a veces nosotros queremos evitar pasar el dolor. Pero aquí, en esta parte de Isaías, me da a entender de que el Señor conoce el dolor, que Él lo vivió y que si Él pudo superarlo, nosotros también podemos superar todo dolor, todo sufrimiento, toda aflicción que a veces cargamos en el corazón, en la mente y normal en el alma. Ahora dice aquí, el castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Nos dice en esta traducción, sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Es decir, lo que el Señor sufrió por causa de su sufrimiento hace que nosotros podamos obtener esa sanidad. Hace que nosotros podamos entrar en el bienestar que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es decir, Dios entiende el dolor, Dios entiende el sufrimiento. Como vimos en esta semana, un grupo de adolescentes se fueron a un encuentro. Y me llamaba la atención porque muchos de ellos decían, la mayoría que escuché en sus testimonios decían, tengo un vacío en mi corazón. Y es normal, son áreas que no han sido suplidas, son áreas que están vacías porque sus padres no están, porque sus padres a veces no los comprenden, o muchas veces porque ellos no tienen una buena relación, porque yo me he encontrado con casos de chicos que ellos me dicen, tienen a su mamá, tienen a su papá, dice, pero es como si no los tuvieran. Esa es la expresión que ellos me sabían decir, es decir, no hay una buena relación, no hay una buena comunicación, entonces por ende en ellos hay un vacío. Y ese vacío causa dolor, ese vacío causa que el alma esté herida, ¿no? Entonces, vemos cómo el Señor lleva el sufrimiento, no solamente
nos da una sanidad física, sino que el plan de Dios es que nosotros también podamos ser sanados en nuestra alma. Si nuestra alma es sanada, entonces vamos a tener nuestras emociones, nuestros sentimientos alineados a Dios. Porque una persona que tiene el corazón, el alma herida, no está en un estado para poder avanzar. Recordemos lo que dice la palabra en Isaías, no recuerdo la cita, pero dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a liberar a los cautivos, y dice: a sanar a los quebrantados del corazón. O sea, parte de la obra del Espíritu Santo es sanar el corazón quebrantado, es sanar el alma que ha sido quebrantada. O sea, a Dios le importa la sanidad del alma, a Dios le importa la sanidad del corazón. Recordemos lo que dice también una palabra, parece que es en Pedro, cuando dice: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Es decir, el estado de nuestra alma es muy importante para Dios. El estado de mi alma, que está ligado a mi corazón, y eso está ligado a mis emociones, es muy importante para Dios, porque si yo estoy sano, puedo ministrar sanidad a un pueblo. Pero cuando una persona tiene resentimiento, amargura, tiene dificultades, ¿qué sucede? Que muchas veces comienza a hablar o a predicar quizás con un corazón ofendido, con un corazón lleno de amargura, ¿no? Como decía una vez, vi una frase en Facebook que decía: el altar del Señor es para predicar la palabra de Dios, no para enviar indirectas a las personas. Y es verdad, porque cuando una persona está con un corazón estable, con emociones estables, que su alma está sana, va a predicar con sanidad, con un corazón sano. Es decir, la palabra, vamos a predicar una palabra, pero desde un corazón que esté sano, que esté estable en Dios. Y vamos a seguir en Isaías 51:11. Lo mismo que en el pasado, ahora volverán los que tú rescataste. A todos Dios nos ha rescatado. Algunos nos rescató del dolor, de la tristeza, de la soledad, de la enfermedad, de muchas cosas, pero todos los que conocemos las palabras reconocemos que Dios nos ha rescatado. Y dice aquí: y entrarán en Jerusalén con gritos de alegría, estarán llenos de alegría, y el llanto y el dolor desaparecerá. El llanto y el dolor. Es decir, ¿cuál es la visión de Dios para su pueblo? Es que el dolor y el llanto sean eliminados de nuestras vidas. Vamos a repetirlo de nuevo. Lo mismo que en el pasado, ahora volverán los que tú rescataste. Y entrarán en Jerusalén con gritos de alegría, y estarán llenos de alegría, y el llanto y el dolor desaparecerá. ¿Cuál es el plan de Dios? Es que el llanto, es que el dolor sea arrancado de nuestras vidas. Es verdad que uno va a vivir momentos, hay momentos que a uno le vienen crisis, es muy cierto, todos los vamos a vivir, pero eso es algo temporal. Dios, en esta cita, lo que me hace entender es que su plan es que nosotros estemos bien, que el plan de Dios es que nuestro corazón y nuestra alma esté bien. A mí me llama la atención, estaba escuchando una prédica sobre la vida de Pablo, y Pablo en ciertas ocasiones repite en sus cartas, ¿no? Estén gozosos en el Señor. Hay otra que dice también: vivan su vida cristiana con alegría, y algunas citas más, ¿no? Pero habla el que relata las prédicas, y él dice que cuando Pablo escribió la mayoría de sus cartas, Pablo estaba
preso, estaba en una cárcel. Pero y en medio de esa cárcel, Él dice, estén siempre gozosos en el Señor. Que estén siempre alegres en el Señor. Es decir, la verdadera fuente de la felicidad y de la alegría no está en cuánto podamos tener, sino que eso viene de Dios. Eso viene, es algo que Dios lo otorga. Ahora, volviendo a esta cita, podemos ver que el deseo de Dios es que todo ese dolor, es que todo ese vacío, toda esa tristeza, todos esos recuerdos malos, como lo dice el libro LBS del apóstol Sojo, esos recuerdos malditos del pasado, dice él habla, ¿no? Y en realidad es que todo pensamiento, todo recuerdo del pasado es maldición, porque es como que hace que nuestra mente y nosotros volvamos atrás. Y el plan de Dios no es ese, sino que cada día vivamos, como dice, este es el día que el Señor ha hecho. Cada día Dios tiene algo nuevo, tiene una palabra, algo que nos alienta. Ahora vamos a ver Salmos 116. Veamos lo que expresa aquí el salmista. Dice, seguimos hablando del alma. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Esta es una porción de la Biblia que es como una pastilla. ¿Por qué? Porque hay días o circunstancias o momentos que nuestra alma se desespera, ¿no? Que el alma se inquieta o que cualquier situación nos deprime. A veces usted está bien y de repente viene a su mente cosas del pasado, cosas que alguien le dijo, cosas que alguien habló de usted, y uno como que se afana, se desespera, o alguien le dijo una palabra a usted y lo ofendió, alguien habló de usted algo que no era cierto. Pero dice aquí, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Cada vez que entremos en angustia, en desesperación, en temor, esta palabra es como una pastilla para el alma. Dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. ¿Quién le hace bien a nuestra alma? Es Dios. Es Dios. Yo siempre digo esto, los médicos nos dan medicina para el cuerpo, para un dolor, y gracias a Dios porque Él los usa. Pero las enfermedades del alma, ¿quién las puede curar? ¿Quién puede curar la depresión? ¿Quién puede curar la ansiedad? ¿Quién puede curar la soledad? Un médico no la va a curar. Un médico le va a dar una pastilla para calmarlo, para que se duerma. Pero dice aquí, porque Jehová te ha hecho bien. ¿Quién es la medicina para nuestra alma? Es el Señor. No hay nadie más. No hay nadie más que pueda sanar el alma, no hay nadie más que pueda llenar nuestra alma, no hay nadie más que le pueda dar tranquilidad a nuestra alma, sino es Dios. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. ¿Cuál es el problema y por qué a veces entramos en vacío, en soledad, como a veces lo expresan las personas? Es porque no buscamos a quien nos hace bien, que es el Señor. Y vamos a continuar en Salmos 147. Alabemos a nuestro Dios, muy agradable en verdad es cantarle himnos a nuestro Dios, muy grato y justo es cantar alabanzas. Dios ha reconstruido la ciudad de Jerusalén. Dios hizo volver a los israelitas que los babilonios los llevaron prisioneros. Ok. Dios ha reconstruido la ciudad de Jerusalén. ¿Cuál es el plan de Dios?
es que usted y yo seamos reconstruidos por Dios. ¿Por qué? Dice aquí que los babilonios se los llevaron prisioneros. Muchas veces, cuando nosotros venimos al Señor, ha habido, obviamente, no hemos estado bajo su cobertura, no lo hemos buscado, no hemos tratado de obedecerlo, ¿no? Entonces, traemos muchas cosas pasadas de las que a veces todavía no hemos sido libres. Pero aquí dice, Dios hizo volver a los israelitas que los babilonios se los llevaron prisioneros. Siempre tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros venimos a Dios, hay cosas de las que tenemos que ser sanados, de las que tenemos que liberarnos. Y esto no es algo de un día al año, sino que en la medida que buscamos a Dios, Dios va sanándonos. Ahora dice aquí en el número 3, Dios sanó las heridas de los que habían perdido toda esperanza. Es decir, Dios es quien sana el corazón, Dios es quien sana el alma, Dios es quien tiene el poder de borrar de nuestra mente todo lo que nos hizo daño, todo el pasado. Dios sanó las heridas de los que habían perdido toda la esperanza. No hay dolor que Dios no pueda sanar. Como vimos en Isaías 53, el Señor sufrió, llevó el dolor, llevó todo nuestro sufrimiento. Es decir, Él pasó por el sufrimiento. Y si Jesús pasó por ese sufrimiento y lo pudo vencer, yo también puedo vencer. ¿Cuál es el problema? Una vez yo escuchaba a una profeta y ella hablaba y decía, la gente no puede buscar a Dios mientras su corazón está herido. No pueden recibir mientras que en el corazón todavía está herido. Entonces ella daba el ejemplo de, no sé si recuerdan cuando habla del odre, nadie pone un vino nuevo en un odre viejo. Es decir, porque si lo pone, se echa a perder. Es como que usted se sirva un jugo o algo en un vaso que está sucio. Se daña, ¿no es cierto? ¿Qué hay que hacer? Primero, lavarlo. Hay que limpiarlo. Eso pasa con nuestro corazón. Cuando viene Dios y quiere depositar algo en nuestras vidas, pero si tenemos rencor, si tenemos amargura, si nuestra mente todavía ya pasaron 10, 15 años y a veces es hasta un poco raro pensar que ha pasado tantos años y hay situaciones en nuestra vida que todavía no han sido arregladas. Rencores, dolor, falta de perdón. Entonces, todo eso causa que nuestro corazón esté en una condición que no es la correcta. Y dice, y Dios sanó las heridas de los que habían perdido la esperanza. Es decir, Dios puede sanar mi corazón, Dios puede sanar mi alma, Dios puede sanar mi mente, Dios puede borrar todo trauma, toda frustración, todo lo que me había sucedido. Y usted va a decir, Melissa, pero ¿por qué Dios permitió esto? Por algo, para algo Dios lo permite. Pero si el Señor permite que pasemos ese proceso, Él también nos va a dar la mano para poder atravesarlo, para poder vencer. Y lo más importante es para ayudar a vencer a los que vienen atrás de nosotros. Entonces, vemos que Dios sana la mente, Dios sana el corazón. Y es necesario que nosotros siempre estemos revisando qué cosas hay guardadas, qué cosas no he podido sanar, qué cosas todavía tengo en mi mente, en mi corazón. ¿Y por qué es importante esto? Porque saben que a veces las personas que tenemos más cerca de nosotros son las que a veces más daño nos hacen. Las personas que tenemos a veces cerca, ya sea nuestra familia, personas de nuestro trabajo, a veces son las personas que más nos ofenden,
y cómo ofendemos o cómo dañamos a alguien con las palabras. Por ahí es la primera herramienta para empezar, ¿ya? Entonces, es importante entender que Dios quiere sanarnos, que Dios quiere un pueblo con una mente y un corazón sano. ¿Por qué? Porque tenemos emociones, somos personas que tenemos emociones. Es verdad, el Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu Santo quiere hablarnos, el Espíritu Santo quiere llenarnos, pero si nuestra mente y nuestro corazón no están sanados, es decir, el alma está en un estado de dolor, como la veíamos anteriormente, de llanto, de desesperación, y muchas veces Dios no puede fluir en nosotros como quiere. ¿Por qué? Porque hay algo que está allí, pero la palabra dice que el Señor sana las heridas de aquellos que han perdido la esperanza. ¿Ok? Vamos a Salmo 103, vamos a ver del 1 al 5. Dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es quien sana todas tus dolencias, Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dice aquí: bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser tu santo nombre. En el 2 dice: y no olvides ninguno de sus beneficios. Hay un problema que tenemos todas las personas, o bueno, al menos de mi parte yo lo reconozco, es que nuestra alma muchas veces se olvida de las cosas que Dios hace. Y dice aquí el salmista: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Prácticamente Él está aquí hablándole a su alma, le está dando una orden. ¿Por qué? Porque el alma, cuando está adolorida, cuando está con heridas, con rencores, ¿qué sucede con nosotros cuando estamos en ese estado? No tenemos deseos de hablar con nadie, mucho menos de cantar y mucho menos de bendecir. No, tenemos que ser honestos, no lo queremos. Pero aquí el salmista le habla a su alma y le dice: bendice alma mía a Jehová. O sea, le está hablando a su alma. ¿Por qué? Porque el alma, nosotros tenemos que aprender a hablar a nuestra alma, a ordenarle a nuestra alma a que bendiga a Dios. Y lo más importante, no olvides ninguno de sus beneficios. Nuestra alma muchas veces tiende a olvidarse de lo que Dios hace. El alma muchas veces tiende a olvidarse de lo que Dios ha hecho. Hay un salmo que habla, donde dice algo parecido a esto. Pero dice: recordamos como cuando estábamos en el desierto, nos ayudaste, nos diste de comer. O sea, ellos estaban pasando un mal momento, pero luego recuerdan el tiempo pasado cuando Dios se manifestó. Y eso es algo que tenemos que hacer siempre, recordarle a nuestra alma lo que Dios ha hecho por nosotros. Y vamos a terminar con Jeremías 31, 12, 13 y 14. Dice: cuando ellos lleguen a Jerusalén, disfrutarán de mis bendiciones. Yo les daré trigo, vino y aceite, y también vacas y ovejas para que hagan fiesta. Serán como un jardín bien regado y nunca más perderán su fuerza. Yo les daré consuelo, cambiaré su dolor en danza y su tristeza en alegría. Bailarán alegres jóvenes y viejos. Los sacerdotes y mi pueblo disfrutarán de mis bendiciones. Es decir, ¿qué nos habla este texto? Cuando ellos lleguen a Jerusalén, disfrutarán de mis bendiciones. Siempre el plan que Dios tiene para nosotros es disfrutar de lo bueno que Él nos da. Y dice: serán como un jardín bien regado y nunca más perderán su fuerza. Yo les daré consuelo, cambiaré
su dolor en danza y su tristeza en alegría. Vuelvo a repetir, ¿cuál es el plan de Dios? Cambiar y quitar todo ese dolor y toda esa tristeza. Cambiaré su dolor en danza y su tristeza en alegría. El plan de Dios es que como su pueblo siempre estemos en una continua sanidad, sacando de nuestras vidas todo lo que nos ha hecho daño, todo lo que a veces nos hace daño, porque ¿qué es lo que Dios quiere? Es que su pueblo tenga un corazón sano, un corazón libre del quebrantamiento, del abatimiento, un corazón libre del resentimiento, de la amargura, de recuerdos, de cosas que nos hacen daño. Y dice, yo les daré consuelo, cambiaré su dolor en danza, su tristeza en alegría, bailarán alegres jóvenes y viejos. Es decir, el deseo de Dios es que el alma y el corazón de su pueblo sean sanos, sean libres del dolor, sean libres del llanto. Él quiere cambiar ese dolor y ese sufrimiento en alegría. Él quiere cambiar eso, esa tristeza, eso que muchas veces oprime a la gente. Y a veces lo más, siempre digo esto, lo más triste es que a veces las personas no dejan pasar por alto estas situaciones. Dejan pasar por alto, a veces ya a la gente se le hace costumbre vivir resentido con alguien, a las personas se les hace costumbre, se adaptan a situaciones que hacen que el alma se cautive por el dolor, por la tristeza, por la amargura, y lo que es peor es que muchas veces no aceptamos lo que Dios ha hecho. Como les dije desde un principio, hay personas que sufrieron circunstancias en su vida, que no tuvieron mamá, no tuvieron papá, hay unos que tuvieron padres, sus padres les dieron todo, hay otros que no, tenemos que esforzarnos. Pero a veces uno se toca con casos de personas que no aceptan esa realidad. Y yo necesito entender la soberanía de Dios, que así es el plan de Dios. Que así es el plan de Dios. Con cada persona Dios tuvo un plan. Yo veo la historia y digo Jeremías. Jeremías siempre pasó solo en cárceles. ¿Y qué hacía él? Él profetizaba lo que Dios le decía que hable. Obviamente a la gente no le gustaba y por causa de hablar la palabra, él pasaba en cárceles. En ese tiempo pudo haber sido una cárcel física. En este tiempo podemos hablar de cárceles espirituales. ¿Ya? ¿Por causa de qué? No hacía lo malo, sencillamente hablaba lo que Dios le decía que hable. José, ¿quién fue José? Fue un joven que fue vendido por sus hermanos, que estuvo en una cárcel, que fue acosado injustamente. Pero más sin embargo, todo ese fue el proceso que Dios usó para llevarlo y usarlo en un tiempo en el que iba a haber escasez. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que a veces nosotros no aceptamos lo que Dios pone en nuestras vidas. Si tú no tienes mamá, no tienes papá o no tuviste, pero no puedo yo encerrarme en ese momento. O sea, no puedo yo decir ¿por qué me pasó esto? Si Dios permitió esto así. Esa es la soberanía de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aceptarla y ya no decir por qué, sino para qué Dios permite que yo pase por esta situación. Y como les digo, el plan de Dios es que de todas esas circunstancias que nos causaron dolores y heridas, es sanarnos. Sanarnos, limpiarnos, liberarnos. ¿Para qué? Para así ser un pueblo que adora a Dios con un corazón sano, libre de amargura, de llanto, de dolor. Como le dice aquí, cambiaré su dolor en danza y su tristeza en alegría. Que Dios les bendiga.